En este video vamos a ver un concepto fundamental de la trigonometría y es el de poder extender el concepto de función trigonométrica a ángulos que no sean agudos, o sea, ángulos que ya no necesariamente pertenecen a un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a considerar un círculo de radio 1 y vamos a tomar un radio de manera que se forme un triángulo rectángulo en el primer cuadrante. Vamos a ver qué relación hay entre las coordenadas de este punto y las funciones trigonométricas de este ángulo. Recordemos que en un triángulo rectángulo el coseno de uno de los ángulos agudos es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso, la longitud del cateto adyacente es igual a la primera coordenada de este punto P. Y la hipotenusa mide 1, ya que este círculo tiene radio 1. Así que el coseno del ángulo es igual a la primera coordenada de P entre 1, es decir, simplemente la primera coordenada de P. Y de la misma manera, el seno del ángulo, que es cateto opuesto entre hipotenusa, otra vez el cateto opuesto es la segunda coordenada de este punto P, y la hipotenusa otra vez es 1. Así que el seno del ángulo es igual simplemente a la segunda coordenada de P. Es decir, para ángulos en el primer cuadrante, en el cual se forma aquí un triángulo rectángulo, la primera coordenada es el coseno del ángulo y la segunda coordenada es el seno del ángulo. Bueno, entonces, pues teniendo esta idea, lo que vamos a hacer es continuar con la definición, aunque ya no se forme aquí, aunque el ángulo ya no sea parte de un triángulo rectángulo. De todas maneras, lo que vamos a definir es el coseno de este ángulo va a ser igual a la primera coordenada del punto P que se forma mediante este rayo y el círculo de radio 1, y el seno del ángulo va a ser la segunda coordenada. No importa en qué cuadrante esté, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Entonces, aquí tengo el valor del ángulo, el valor de la primera coordenada es el coseno y el valor de la segunda coordenada es el seno. En resumen, si tenemos un punto P en el círculo unitario y nos fijamos en el segmento OP, ese segmento forma un ángulo con el eje de las X, ¿sí? Este ángulo que está pintado en rojo. El coseno de dicho ángulo va a ser la primera coordenada del punto y el seno del ángulo va a ser la segunda coordenada del punto. Y recordemos que un ángulo es positivo si lo medimos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y es negativo si lo medimos a favor de las manecillas del reloj. Entonces, en el círculo unitario, un ángulo lo podemos medir positivo si lo recorremos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o negativo si lo recorremos a favor de las manecillas del reloj. Ahora recordemos que en uno de los primeros videos de trigonometría mencionamos que si tenemos dos segmentos, el ángulo comprendido entre ellos lo podemos medir de dos maneras. Si lo medimos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, decimos que el ángulo es positivo. Y si lo medimos a favor de las manecillas del reloj, decimos que el ángulo es negativo. Entonces,
regresando a nuestro círculo trigonométrico, si tenemos este punto P y el segmento que une al origen con P, pues realmente tenemos dos ángulos aquí. El ángulo que va del eje de las X al segmento medido en sentido positivo, que en este caso mide 48 grados 18 minutos, o podemos medir el ángulo que está del otro lado, el ángulo verde, que lo medimos a favor de las manecillas del reloj y por tanto es negativo. En este caso el ángulo mide menos 311.82 grados. ¿Sí? Entonces, en cualquier posición siempre tenemos el ángulo positivo y el ángulo negativo que llegan al mismo punto. Bueno, y como este punto P, sus coordenadas son el coseno y el seno del ángulo formado por el segmento y el eje X, tenemos entonces que el coseno y el seno del ángulo rojo son iguales al coseno y el seno del ángulo verde. Y fíjense algo más para saber cuánto mide, qué relación hay entre el ángulo rojo y el ángulo verde. Vamos a ponernos en una posición más sencilla. Digamos aquí, si el ángulo rojo mide 43 grados y pico, el ángulo verde podemos pensarlo que mide menos 360 más el ángulo rojo, ¿sí? Entonces el ángulo verde siempre mide menos 360, o sea, dar una vuelta completa en sentido de las manecillas del reloj, y luego en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta volver a llegar al segmento. Es decir, el ángulo verde, es igual a menos 360 grados más el ángulo rojo. ¿Sí? Entonces, aquí está el ángulo verde, es igual a menos 360 grados más el ángulo rojo. Y resulta entonces que, como les decía, como estos puntos, este punto, sus coordenadas son el coseno y el seno del ángulo formado por el segmento y el eje X, pues son indistinguibles en ese sentido el ángulo verde y el ángulo rojo. O sea, el coseno y el seno del ángulo verde son iguales al coseno y el seno del ángulo rojo. Coseno del ángulo verde es igual al coseno del ángulo rojo, y el seno del ángulo verde es igual al seno del ángulo rojo. Por ejemplo, digamos, si el ángulo rojo mide, por ejemplo, 90 grados, el ángulo verde mide menos 360 más 90, que me da menos 270. Estos ángulos, digamos, 90 corresponde a que esté yo aquí arriba, ¿sí? Cuando estoy en 90 grados, el coseno es 0 y el seno es 1, porque las coordenadas de este punto son 0 y 1. Cuando estoy en 180 grados, las coordenadas son menos 1, 0, o sea que el coseno de 180 grados es menos 1 y el seno es 0. Y de la misma manera, cuando estoy aquí abajo,
en 270 grados casi, el coseno es 0 y el seno es -1. Finalmente, si estoy en el cuarto punto de estos raros, cuando el ángulo es 0 grados, casi 0, el seno es 1 y el coseno es 0. Aquí no me da 0 porque no estoy exactamente en 0 grados, me tiembla el pulso. En resumen, vimos que un ángulo se puede medir de manera positiva o de manera negativa, y el coseno y el seno de la manera positiva y de la manera negativa son los mismos, puesto que son las coordenadas de estos puntos, y que es muy fácil encontrar el valor del seno y el coseno para los múltiplos de 90 grados.